Bueno, muy bien. Hoy vamos a ver las facomatosas. Entonces, esto básicamente es síndromes neurocutáneos que tienen tanto un compromiso de la piel como del sistema nervioso central. Facos en griego significan marcas de nacimiento, porque como vamos a ver, la mayoría de estas manifestaciones, pues como su nombre lo dice, tienen una representación cutánea que está presente desde que nacen los bebés. Destacan por su naturaleza displásica y la tendencia a formar tumores en diversos tejidos, y es precisamente esa formación de tumores la que acaba con la vida de la mayoría de estos pacientes. Entonces, hay un momento muy importante en la vida que es la tercera semana, porque es aquí cuando nosotros veníamos de ser una capa de dos células a convertirnos en una estructura trilaminar. Entonces, inicialmente éramos epiblasto e hipoblasto y después ese mesodermo se empieza a meter entre esas dos estructuras y van a empezar a configurar pues esto que es la placa neural. Entonces, esta placa neural va a estar hecha por células del ectodermo y esas células del ectodermo, entonces, hay unas que se organizan en esta disposición que son células cilíndricas y hay otras células del ectodermo que son células cuboides. Las células cuboides son las que nos van a dar origen a la piel, a las uñas, algunas glándulas subcutáneas, mamarias. Y estas, que son las células cilíndricas, son las que nos dan propiamente origen a las estructuras del sistema nervioso, tanto central como periférico. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, lo que va haciendo esta placa neural es que se va a organizar como en un pliegue y eventualmente estos dos extremos se van a encontrar y por encima pues va a quedar la cresta neural y encima el ectodermo no neural. Todo esto va a estar siendo dirigido o orquestado por la notocorda. Entonces, cuando ya esto se ha organizado, es que tenemos el tubo neural que tiene los dos neuroporos, aquí están las somitas y pues a partir de estas estructuras que se van a ir diferenciando los distintos tejidos. Entender esta embriología es importante porque nos permite saber por qué tiene tanto manifestaciones cutáneas como en sistema nervioso central estas enfermedades, y es porque precisamente la piel y el cerebro derivan del mismo tipo de células que en un momento de la vida hicieron una diferenciación, dejaron de ser cuboides a volverse cilíndricas y pues eso, si ocurre algún tipo de alteración, pues es lo que va a llevar a la enfermedad. Entonces, en grandes términos, podemos dividir las facomatosas en dos grupos: aquellas que tienen una predisposición familiar, pues que característicamente es lo que pues tienen, y otras que tienen manifestaciones vasculares. Entonces, las de predisposición familiar están las neurofibromatosas tipo 1 y tipo 2. Tenemos el complejo de esclerosis tuberosa y von Hippel-Lindau, y otras que son más infrecuentes, como lo es el carcinoma de células nevoides basales, Cowden y el nevoso epidérmico. Y tenemos otro grupo que son las vasculares, que se caracteriza precisamente por patología que involucre de alguna manera el sistema vascular. Entonces, entre esas tenemos síndromes de malformación capilar como Sturge-Weber, como malformaciones arteriovenosas, y tenemos otras como síndrome de Face, ataxia telangiectasia, Osler-Weber-Rendu. Vamos a revisar la mayoría de ellas. Empezamos con la neurofibromatosis tipo 1, también es conocida como la enfermedad de von Recklinghausen. Este es von Recklinghausen, es un señor que fue un alemán, un patólogo alemán. En 1882, él empezó a hacer como la descripción de estos pacientes. Sin embargo, en realidad, 30 años antes de él, alguien ya había como empezado a hacer ese trabajo. Tiene una incidencia mundial de 1 cada 2.500 a 3.000 individuos. No hay realmente preferencias de raza o sexo. Es una enfermedad autosómica dominante, y pues esto quiere decir que el gen afectado se encuentra en uno de los autosomas, que son pues como los cromosomas no sexuales, y dominante porque así, o sea, con el hecho de que haya solamente una copia mutada, ya pues se puede predisponer a la enfermedad. Y característicamente la gente que tiene a esta mutación sí o sí va a tener manifestaciones de alguna manera. Sin embargo, también se sabe que hasta el 50% de estas mutaciones pueden ocurrir de nuevo. La mutación ocurre específicamente en el brazo largo del cromosoma 17, el gen se llama el NF1 y en condiciones normales este gen produce la neurofibromina. La neurofibromina, cuando se inactiva,
Entonces, lo que va a facilitar es que haya la presencia de tumores. Este es un gen supresor de tumores y pues cuando no está funcionando van a aparecer tumores, sobre todo en neuronas, células de Schwann, oligodendrocitos y astrocitos. Entre las manifestaciones, entonces, típicamente, como su nombre lo dice, pues van a tener neurofibromas. Los neurofibromas, entonces, son tumores que van a estar comprometiendo estas estructuras nerviosas que pueden localizarse tanto en la piel como en los nervios, pues, del sistema nervioso periférico, de las raíces del plexo. Los pacientes pueden tener deformidades craneofaciales así importantes. También tiene otro tipo de manifestaciones que son las manchas café con leche. Las manchas café con leche no son estrictamente de neurofibromatosis. Hay personas que pueden tener manchas café con leche y ser esporádico, pero si ya tienes más de 6 manchas café con leche, pues hay que empezar a sospechar. Y de hecho, esa es como una de las primeras manifestaciones. Lo otro que tienen estos pacientes son la presencia de pues, estos neurofibromas cutáneos y también pueden tener unas pecas que aparecen sobre todo en las axilas o en la región inguinal. En los ojos tienen unas anomalías características que son los nódulos de Lisch, que son como todas estas lesiones hipopigmentadas que realmente corresponden a pequeños amartomas y también en los ojos pueden aparecer gliomas. Eh, bueno, aquí como un paréntesis, el pronóstico de estos pacientes es variable, pero por lo general no suelen superar los 60 años y es precisamente por esas neoplasias que hablábamos. Entonces, empecemos con los neurofibromas plexiformes. Estas son masas de tejidos blandos infiltrantes en los nervios periféricos. Básicamente, estos neurofibromas lo que hacen es un engrosamiento de estos troncos nerviosos periféricos que va a hacer que tengan una apariencia tortuosa o como bolsas de gusanos. Uno de los sitios donde más frecuentemente podemos encontrar los neurofibromas es en las órbitas y como vamos a ver se asocia a alteraciones también de los huesos, entonces con frecuencia tienen displasia del esfenoides. Los neurofibromas son hiperintensos en T2 y en las secuencias de inversión de tiempo de recuperación y hay un signo característico que es una hipointensidad central y por eso se llama el signo del target. Entonces, este es un ejemplo de un paciente con múltiples neurofibromas plexiformes en miembros inferiores, una proyección coronal en secuencia T2. Vemos todas estas masas que pueden tener como esta morfología que recuerda a bolsas de sacos de gusanos y miren que particularmente este tiene un centro hipointenso y pues eso es lo que se conoce como el signo del target, que si bien se describió en en las proyecciones axiales, pues también se puede llegar a ver en otras. También hay otro signo clásico en la literatura que es el signo del árbol de Navidad y es precisamente cuando son esos neurofibromas que están emergiendo de las raíces nerviosas. Entonces, estos son los neurofibromas plexiformes cuya emergencia a través de las raíces pues serían como las ramitas del árbol y aquí estaría la estrella. Bueno, algo importante es que esos neurofibromas pueden tener una conversión a malignidad. Esto no es tan frecuente, pero puede ocurrir. Entonces, hay que tener claros cuáles son los signos de que estamos ante un neurofibroma maligno. Entonces, cuando sean masas demasiado grandes, como es el caso de este paciente que tiene un neurofibroma en la región del escalpo derecho, entonces, si son muy grandes, si vemos que tiene áreas quísticas en T2 y vacíos de señal, y si vemos que tiene un realce anular periférico, nos debe hacer pensar que ese neurofibroma es malo. Las otras características, como en todas las masas que vemos en el resto del cuerpo, que sean masas pues como lobuladas, que generen destrucción del hueso, pues también son características de malignidad. Efectivamente, este paciente, como les mostré, tiene el neurofibroma, que es de gran tamaño, con algunas áreas quísticas, tiene vacíos de señal en su interior. Esta es una secuencia T1 que tras la administración del medio de contraste demuestra un realce periférico de la lesión. Y pues efectivamente era un sarcoma. Como les dije, los neurofibromas plexiformes les encanta la órbita, entonces es bastante frecuente que se originen en el seno cavernoso y pues salgan a través de ese ápex orbitario, a través de la órbita, se asocian a malformaciones faciales, como la primera foto que les mostré, y a exoftalmos, y
miren también que este paciente, aquí en el diagrama pueden ver la ausencia de esa ala mayor del esfenoides, que aquí en el T1 tampoco está. Y eso se llama la displasia del esfenoides. La displasia del esfenoides tiene otro signo característico que es el signo de la órbita desnuda. Entonces, el signo de la órbita desnuda significa que normalmente cuando hacemos una radiografía de cráneo, esto es un scout de TAC, pero pues es como la misma lógica, vemos esta línea radiopaca por debajo del contorno de la órbita que corresponde a la ala mayor del esfenoides. En este lado sí la tiene, en este lado no la tiene. Eso se llama el signo de la órbita desnuda y lo que nos está indicando es precisamente una displasia esfenoidal que se puede asociar con una hernia del cerebro. Como tenía este paciente, se estaba herniando parénquima del frontal y pues eso también puede asociarse con protrusión del globo ocular. Listo. Estos pacientes no solamente hacen neurofibromas y alteraciones óseas, sino que también hacen gliomas. Entonces, como sabemos, glioma significa un tumor en sistema nervioso que en ellos pues hay como cierta predilección por los nervios ópticos. Ocurre hasta en el 20% de los pacientes. Lo más frecuente es que sean gliomas del nervio óptico bilaterales, pero también pueden ser unilaterales y pueden ocurrir en cualquier segmento del nervio óptico. Incluso también se pueden extender hasta las radiaciones. El pronóstico de estos gliomas es bueno y algunos pueden retroceder espontáneamente y los síntomas es tener disminución de la agudeza visual, alteración de la visión de colores y trastornos endocrinológicos. Entonces, hay un signo también que se ha descrito para los gliomas de nervio óptico, que es el signo de la I punteada. Entonces, el nervio óptico da como esa apariencia de I latina. Eh, y miren que este es un paciente que característicamente pues tenía 3 años. Vemos como hay un incremento en el volumen del nervio óptico que se extiende incluso hasta la porción quiasmática y hacia las proyecciones. Es un compromiso bilateral. Cuando estos gliomas son de gran tamaño, pueden empezar a generar un efecto pues compresivo sobre la hipófisis y por eso se dan los trastornos endocrinológicos. Y como les dije, lo más frecuente es esta presentación que sea bilateral y muy simétrico. Sin embargo, también se pueden dar presentaciones en donde son unilaterales y pues van a presentar como este realce, que es el caso del paciente. Sin embargo, como les expliqué, tienen un buen pronóstico y en este chiquito, miren que al cabo de un par de años había retrocedido el glioma y pues ya había resuelto. En estos niños, estos gliomas en realidad se les hace como seguimiento imagenológico cada 3 a 6 meses. Sin embargo, cuando veamos que es algo de apariencia atípica, como que no esté dentro de estas características, que uno lo ve como muy tumefacto, pero simétrico y bilateral, sino que sea algo mucho más grande, asimétrico, que tenga efecto de masa y que condicione hidrocefalia o que lleve al niño a una pérdida completa de la visión, así sea por un solo ojito, pues ya tienen que llevar a manejo quirúrgico. Bueno, y algo importante es que a esto no le pueden hacer radioterapia porque pueden inducir más tumor. Pues porque ya de por sí tienen un gen que no está suprimiendo tumores, entonces si estimulas cáncer, pues más fácil le da. El otro glioma que es frecuente en ellos es el glioma de tallo. En realidad son gliomas de fosa posterior. El que característicamente se ha descrito es el astrocitoma pilocítico, que recordemos que tiene ese componente sólido y el componente quístico, el nódulo mural. Estos ellos pueden tener gliomas en cualquier sitio, como les dije, pero esta localización de astrocitoma pilocítico que pues estaba justo al lado del tegmen es uno que encontramos con frecuencia, así como en el hipotálamo y en el cuerpo del calloso. Pues si hacemos estudios de espectro van a tener niveles elevados de colina, como la mayoría de tumores. Otra cosa que se puede encontrar son las lesiones hiperintensas en T2 y FLAIR, pero estas lesiones no van a realzar. Entonces, lo vemos hasta en el 80% de los niños con neurofibromatosis y se va a ver afectada la sustancia gris profunda, especialmente el globo pálido y el tálamo. También puede estar afectado el hipocampo, el tronco encefálico o la materia blanca del cerebelo. Lo que vamos a ver son hiperintensidades en T2 y FLAIR, pero miren que no tiene efecto de masa. En T1 casi no se representa, en la tomografía tampoco se representa y si le damos contraste no van a realzar.
son mucho más en número y tamaño en los niños pequeños y normalmente cuando van creciendo resuelven. Entonces, estos ejemplos de un niño de 10 años que muestra pues precisamente estas anormalidades bilaterales en la sustancia blanca de ambos cerebelos. Son hiperintensas en T2, pero miren que realmente no tienen representación y, como les dije, suelen resolver con el paso del tiempo, que es lo que le pasó a él. Esta es otro paciente que, como les explicaba, otro de los sitios más frecuentes que podemos ver afectados son los globos pálidos, los tálamos, y pues es ese compromiso que simplemente es una hiperintensidad en T2 o FLE. Hay otros hallazgos, como lo es el defecto lambdoide, que es la ausencia del hueso a lo largo de la sutura lambdoidea. Pueden tener displasias vasculares en cualquier parte del cuerpo. En el sistema nervioso vamos a ver la arteriopatía de Moya-Moya, pero también pueden tener estenosis, por ejemplo, de las arterias renales. Manifestaciones espinales también son muy frecuentes, lo es, por ejemplo, la escoliosis hasta en el 30% de los casos y va aumentando con la edad. Pueden tener tumores del cordón como astrocitomas, neurofibromas que pueden ser extradurales o intraforaminales. Y hay otro hallazgo que se ha descrito que son las ectasias durales y los meningoceles laterales. Y esa ectasia dural y meningoceles laterales básicamente se cree que sea porque ellos tienen huesos que son más débiles. Entonces, de hecho, estos niños de neurofibromatosis, unos se fracturan y hacen son pseudoartrosis, ellos no suelen osificar. Entonces, lo que se cree es que esto pasa porque las vértebras son muy débiles y a través de esas láminas o pedículos se puede herniar las meninges. Entonces, este es un ejemplo, un niño con un moya-moya, miren que no hay carótida y en su lugar hay un montón es de vasos tortuosos que corresponden a circulación colateral. Y este es otro ejemplo de un paciente, vemos que tiene una escoliosis con unos defectos óseos, más o menos a nivel de T11, y a través de esto pues hay una hernia que es un meningocele lateral. En manifestaciones más allá del sistema nervioso central tienen muchísimas, por ejemplo, en pulmón pueden hacer enfermedades fibróticas, enfermedades quísticas, en abdomen hacen también muchos tumores, como tumores de las células de Cajal, que es el tumor de Hist, o también tumores tipo leiomiosarcomas o leiomiomas uterinos. Vamos con la neurofibromatosis tipo 2. También es una enfermedad autosómica dominante, muy parecido a lo que pasaba en la tipo 1. Se presentan casos esporádicos, tiene una incidencia de 1 cada 50.000 pacientes. La normalidad es en el brazo largo del cromosoma 22, que es el gen NF2 que produce la merlina o schwannomina. Y este es un gen supresor de tumores que principalmente actúa en las células de Schwann. Y es por eso que vamos a ver un compromiso, sobre todo por schwannomas. Entonces, el principal hallazgo en neurofibromatosis tipo 2 son los schwannomas vestibulares, meningiomas y otros tumores espinales. Hay una memotecnia para la tipo 2 que es MISME, que son múltiples schwannomas hereditarios, meningiomas y ependimomas. La mayoría de estos pacientes, hasta el 70%, pueden tener manifestaciones cutáneas, pero a diferencia de la tipo 1, estas manifestaciones cutáneas pues no son tan tan abundantes. Es decir, la mayoría de pacientes tienen al menos una manifestación cutánea, sin embargo, no se considera un criterio diagnóstico. Eh, el síntoma que tienen estas personas es pérdida de audición y vértigo, precisamente por la presencia de los schwannomas vestibulares, que lo patognomónico es que sean bilaterales. Como les explicaba, también pueden aparecer meningiomas, gliomas, schwannomas y en hallazgos de los ojitos hacen cataratas a temprana edad y amartomas retinianos. Hay dos perfiles clínicos de la enfermedad, el tipo Wishart, que tiene un rápido inicio y progresión, suele ser de personas más jóvenes, pero son severos. Y el otro que es el tipo Garner, que empieza más tarde en la vida, es menos severo, pero pues igual vamos a encontrar la mayoría de estas manifestaciones. Entonces, el sistema nervioso central, lo patognomónico, schwannomas vestibulares bilaterales, pues comprometiendo el octavo par. También pueden haber schwannomas comprometiendo otros pares craneales, como el quinto, el tercero, el doceavo y algunas raíces nerviosas. También vamos a encontrar meningiomas o ependimomas.
Recordemos que el schwannoma que es pues, un tumor de crecimiento esférico que se logra adaptar a los canales óseos y eso es lo que característicamente hace que los schwannomas vestibulares den ese signo del cono de lado. Y bueno, aquí les dejé como una tablita resumen de las principales características de los schwannomas, meningiomas y ependimomas. Los schwannomas, pues por lo general están en el octavo par, van a ser esas masas centradas que están siguiendo como todo el trayecto del nervio. Pueden también haber schwannomas espinales que son intradurales y extramedulares y normalmente están a la altura de C1. Los meningiomas tienen base dural y el realce es muy homogéneo. Y también pueden ser intradurales y extramedulares en la columna. Y los ependimomas sí son masas siempre intramedulares que se localizan en la médula cervical alta o en el tallo y que pues una manera de recordarlos es que describen que los ependimomas se ven como perlas. Entonces, esta es la ilustración. Vemos una masa en el ángulo pontocerebeloso que está desplazando precisamente el tallo. Vemos que esta masa está metiéndose a través del canal auditivo interno. Cuando vamos a ver pues la representación en la resonancia, es una masa que presenta un realce y que si ven, pues esta sería como la parte del conito de lado y esta sería la superbola. Pero pues ahí más o menos. Bueno, y aquí también tiene otro que es de un tamaño pues menor. Y si ustedes miran con cuidado, hay una asimetría aquí en los senos cavernosos. Esto que está señalando la flecha gruesa correspondía con un meningioma del seno cavernoso. Hay otros hallazgos, entonces como les dije, meningiomas, pues este es un meningioma típico de base dural, pues miren que también tiene por acá su schwannoma. Hay otra cosa que hacen que son las meningioangiomatosis. Las meningioangiomatosis son amartomas meningovasculares que se extienden desde las leptomeninges adyacentes hasta la corteza. Entonces, normalmente vamos a ver esta hiperintensidad localizada en la región cortical. Normalmente está afectando a los lóbulos frontales y a los lóbulos temporales y a pesar de como de su apariencia, bueno, Eh, si vemos esto en otros pacientes, pues esto probablemente pueda ser un foco de convulsiones, pero en ellos no. En ellos eso no da convulsiones. Listo. Y tenemos múltiples ependimomas en la unión bulbomedular, a la altura de C1, de C2, y pues supuestamente esto parecen perlas. Hay una enfermedad que nos puede confundir y que es importante que la tengamos en mente, que son los pacientes con schwannomatosis. La schwannomatosis son pacientes que tienen múltiples schwannomas, pero la diferencia es que ninguno de esos schwannomas es del octavo par. Entonces, si no hay octavo par comprometido, no es una neurofibromatosis tipo 2. Miren, este es el ejemplo, un paciente que aquí pues parcialmente se visualiza la emergencia del quinto par, pero en la topografía del lado izquierdo vemos esa masa que pues está en todo el trayecto de ese par trigeminal y pues era un paciente que tenía una schwannomatosis. Vamos con la siguiente, que es el complejo esclerosis tuberosa. También es una enfermedad autosómica dominante. También puede aparecer de nuevo. Tiene una incidencia de 1 cada 6.000 nacidos vivos o 1 cada 100.000 pacientes. Eh, y lo que hay aquí son amartomas en diferentes órganos. Esos amartomas, pues básicamente son malformaciones benignas de tipo tumoral que son células desordenadas en sitios donde no deberían estar. Ocurren por la mutación de este gen, que es la martina y la tuberina, que son proteínas supresoras de tumores que inhiben la cascada de mTOR y pues también vamos a tener tumores. La triada clínica son déficits cognitivos, epilepsia y lesiones en la piel. Hay una memotecnia que es con el mismo nombre amartoma. Entonces, pues, amartomas que pueden estar en el sistema nervioso central, en la retina o en la piel, angiofibromas, que antes se conocían como adenomas sebáceos, ya los vamos a ver. En el corazón pueden tener manifestaciones como regurgitación mitral, tienen las manchas en hojas de fresno,
Los rhabdomiomas de localización cardíaco pueden tener tubers corticales y subcorticales, es una enfermedad autosómica dominante, pueden tener déficit cognitivo, angiomiolipomas renales, convulsiones y los parches de Chagrin, que es pues como una de las manifestaciones cutáneas típicas. Entonces, esos angiofibromas son estas erupciones faciales que van a estar localizadas como en la región malar, como en disposición de alas de mariposa. Antes a esta erupción la conocían como adenomas sebáceos, pero es un mal nombre. Pueden tener las hojas de fresno, que son estas lesiones hipopigmentadas. Tener estas lesiones hipopigmentadas más de 3 al nacimiento también obliga a sospechar que tengan una esclerosis tuberosa. Los fibromas periungueales, que son estos bultos lisos, firmes, como de color carne que emergen de las uñas y normalmente están en esta localización que son periungueales y estas que son las parches de Chagrin, que son un tejido conectivo de color naranja que puede tener diferentes tamaños y normalmente está en esta localización que es la parte inferior de la espalda. En las manifestaciones intracraneales, entonces vamos a tener los tubers cerebrales, que son los hemartomas. Esta es la lesión característica y básicamente lo que se ve son unas hiperintensidades en forma de cuña que están apuntando hacia los ventrículos. Estas hiperintensidades pueden ser pequeñas y pues simplemente verse así como con un vértice o pueden ser muy grandes y generar una distorsión de las circunvoluciones adyacentes. Histológicamente corresponden a células gigantes extrañas que pues también cursan con gliosis fibrilar densa y trastornos de las vainas de las células y también se pueden calcificar, sobre todo cuando pues ya llevan mucho tiempo. Tenemos los amartomas subependimarios, entonces en la superficie ependimaria vamos a ver unas lesiones nodulares, también se pueden calcificar a medida que los pacientes envejecen y pueden o no realzar. Tenemos también lesiones de sustancia blanca, que son como estas radiaciones que se ven desde la superficie ependimaria hacia la corteza, pueden ser focales, lineales, eh, y característicamente se van a ver hiperintensas en T2 en los adultos. En los niños, como no se han mielinizado, pues se van a ver hipointensas en T2 e hiperintensas en T1. Depende de la edad. Y por último, tenemos el astrocitoma de células gigantes subependimario alias SEGA. Este es un tumor clasificado por la OMS como tipo 1. Tiene una incidencia en estos pacientes de hasta el 10%. Más o menos aparece a los 11 años de vida. Es raro que aparezca después de los 25. Es un tumor glioneuronal de crecimiento lento que está siempre cerca del foramen de Monro. Esto es una clave diagnóstica. Pueden alcanzar un tamaño de más de 1,2 centímetros y van a seguir creciendo y eso puede llevar a los pacientes a hidrocefalia. Es raro que invada el parénquima. Entonces, en esta ilustración vemos cómo hay una masa centrada como hacia el foramen de Monroe, también pues tiene unos amartomas unos tubers subependimarios. Esta es la tomografía de este paciente. Vemos que hacia el foramen de Monroe hay una masa que se encuentra parcialmente calcificada. Este es como parte del resto del componente sólido de esa masa. Aquí supuestamente están señalando un pequeño amartoma subependimario y esto pues correspondería a tuber cortical. Que en la resonancia vemos cómo pues tiene varios tubers corticales. Miren cómo están apuntando hacia los ventrículos. Y vemos esto que es SEGA, que pues tiene un componente que se comporta heterogéneo precisamente por esa porción calcificada. Todo eso es edema vasogénico de la lesión. Tienen también manifestaciones extracraneales, como lo es la esclerosis ósea. Entonces, aquí vemos en esta tomografía coronal esclerosis de múltiples cuerpos vertebrales. También pueden tener linfoangiomiomatosis, angiomiolipomas renales, como tiene este paciente, angiofibromas faciales, unas máculas hipomelanocíticas, los fibromas, los parches de Chagrin que ya hablamos, y también pueden tener amartomas en la retina. Seguimos con von Hippel-Lindau. Esta es una enfermedad autosómica dominante, es una angiomatosis del sistema nervioso central. Es mucho más rara, una cada 40.000 personas.
y el defecto va a estar en el gen supresor de tumores de von Hippel-Lindau. Estos pacientes van a tener todas estas posibles manifestaciones. Hay también una memotecnia que es Hippel. Entonces, lo característico de ellos son los hemangioblastomas, el riesgo incrementado de carcinoma de células renales, el feocromocitoma, las lesiones pancreáticas, disfunciones oculares y el tumor del saco endolinfático, gracias. Y pueden también tener quistes pancreáticos, renales y hepáticos. Entonces, el hemangioblastoma, que ocurre en más del 50% de los pacientes que tienen von Hippel-Lindau, hace parte como del grupo de lesiones vasculares raras, según la OMS. A pesar de su nombre que dice blastoma, este es un tumor de bajo grado, es un tipo 1 y tiene un componente que es quístico y un componente que es nodular. Ese componente nodular es sólido y es muy vascularizado, su nombre lo dice, por eso mangio, y el componente quístico casi siempre pues va a seguir como la misma intensidad del plasma. Estos pacientes también pueden tener pérdida de volumen y también pueden tener syrinx en la mayoría de los casos. Entonces, esta es la ilustración, un paciente que tenía dos hemangioblastomas, uno en el cerebelo y otro pues más hacia el tallo. Característicamente, esos hemangioblastomas van a mostrar un realce muy ávido, pues precisamente porque son lesiones vasculares. Y bueno, como se les dije en la diapositiva anterior, pero con frecuencia la localización es la médula espinal y la fosa posterior. Es muy raro que ocurran más arriba. Tenemos también el cistoadenoma papilar del saco endolinfático. Este tiene una incidencia entre 7 al 15%. El síntoma que van a quejar es la pérdida de la audición y ya vamos a ver pues, es por la localización donde está el tumor, porque precisamente se origina el epitelio endolinfático en el acueducto vestibular. El sitio anatómico preciso donde se origina el cistoadenoma papilar es en la pars rugosa o canalicular del tercio medio del saco endolinfático, que queda justo como por detrás de la cóclea y por delante del seno sigmoide. La mayoría de estos tumores pues están asociados, como ya se los dije, al von Hippel-Lindau, pero también hay algunos pacientes que pueden tener una presentación esporádica. Este tumor causa destrucción del hueso y también calcificaciones y vamos a ver cómo. Entonces, esta es la ilustración. Esto sería la topografía de lo que correspondería a la cóclea. Entonces, miren que es de localización retrococlear y está localizado por delante de la topografía del sigmoide. Este tumor pues va a generar una destrucción del hueso adyacente y miren cómo incluso puede involucrar o extenderse hacia el oído medio, pues causando trayectos fistulosos. Y en la tomografía pues vamos a ver precisamente esa destrucción del hueso en su porción petrosa con unas calcificaciones dismórficas. Vamos a ver en la resonancia que presenta un realce que puede ser bastante heterogéneo porque estos tumores tienden a tener como sangrados y comportamientos pues irregulares y sobre todo por esas calcificaciones. Adicionalmente, este paciente pues tenía una hemorragia retiniana. Bueno, seguimos con el síndrome del carcinoma nevoide de células basales o Gorlin. Esta también es una enfermedad autosómica dominante, ocurre una cada 57.000 personas, aparece entre los 5 a los 10 años. Hay una mutación en el brazo corto del cromosoma 9, que es el gen PCPH, aunque también la mitad pueden ser esporádicos. Lo que pueden hacer estos pacientes es meduloblastomas desmoplásicos, eh, y esta es la causa por la cual ellos normalmente mueren. Y lo que los caracteriza es que hacen unos tumores queratocíticos odontogénicos, también otras manifestaciones pescutáneas como lo son los carcinomas de células basales en la piel, quistes epidérmicos, disqueratosis palmar y plantar. Y en estos pacientes se debe hacer una resonancia anual precisamente por el riesgo de meduloblastoma. Entonces, estas son algunas de las lesiones queratoquísticas odontogénicas que les mencionaba.
tienen la característica que van a coger esas raíces nerviosas y las van a separar y ahí se va a empezar a formar el quiste y pues va a generar una distorsión y una como destrucción de ese hueso mandibular. Bueno, esta es la tomografía donde vemos precisamente esas áreas quísticas que tienen como todo este efecto expansivo, aquí con algunos dientes incluidos dentro de lo que sería la topografía del seno maxilar. Seguimos con Struss-Weber, que pues ya como que no se le puede decir así, entonces toca decirle angiomatosis encefalotrigeminal. En la mayoría de los casos esta es una patología de hecho esporádica, ocurre uno cada 40.000 nacidos vivos, no tiene predilección por sexo y pues, es una mutación en este gen que también lo mismo daña supresión de tumores. Estas pacientes lo que van a tener son anomalías del desarrollo venoso cortical, que en imagen lo que vamos a ver es precisamente la oclusión venosa progresiva y la representación de vías de drenaje alternativos e incluso isquemias venosas crónicas. Clínicamente tienen la mancha de vino porto, que su localización más frecuente es parieto occipital, frontal o temporal. Hacen epilepsia, déficits focales y cognitivos y hasta en el 90% de los casos pueden llegar a convulsionar. Esta es la distribución de las manchas de vino porto que podemos encontrar en los pacientes. Sin embargo, las que más están asociadas a Struss-Weber son aquellas que tienen la localización que les dije, que es parieto occipital o frontal. Estos niños tienen una triada que es la malformación de vénulas capilares en el territorio sensitivo de B1, angiomas retiniales coroideos, pueden también cursar con glaucoma y tener angiomas leptomeningios que ya los vamos a ver. En la mayoría de los casos, la mancha de vino porto es unilateral y silateral a la localización de los angiomas. Y hasta el 20% de los casos puede ser bilateral. Entonces, este es una niña, tenía 11 años, en esta tomografía de cráneo. Lo que se ven son todas estas calcificaciones que tienen la apariencia de vías de tren. Y pues son calcificaciones girales, subcorticales, que son como muy características. En la resonancia también lo que vamos a encontrar, bueno, estas hipointensidades en TEOs que correspondían a áreas de calcificación, pero estos pacientes también hacen una asimetría o atrofias del hemisferio cerebral. Entonces miren cómo este está más chiquito que este y esa atrofia es compensada por un crecimiento del hueso o una hiperneumatización de los senos frontales. En estos pacientes, otro de los hallazgos característicos que vamos a encontrar es este crecimiento del plexo coroide, o pues como sí, que incrementa de tamaño. Y lo otro que también se ha descrito en ellos, entonces miren cómo hay esa asimetría en el tamaño de ambos hemisferios, este está atrófico y van a empezar a hacerse evidentes estos vasitos que son como vasitos leptomeningios que se ponen muy como popochos, como gruesos, y pues que son básicamente esas vías de drenaje alterno que está buscando. Sus pacientes también pueden, característicamente vamos a ver que tienen DVAs o anomalías del desarrollo venoso. Y esas anomalías del desarrollo venoso pues se pueden representar como todas estas bandas hiper que se visualizan en esta resonancia. Y pues en los estudios de percusión vemos como hay una simetría en el flujo del hemisferio cerebral izquierdo. Las telangiectasias hereditarias hemorrágicas o antes llamadas Osler-Weber. Estas también son autosómicas dominantes. Normalmente las telangiectasias hereditarias hemorrágicas afectan órganos más allá del sistema nervioso, entonces son pacientes que por lo general consultan es por sangrados gastrointestinales o pues sangrados de otras partes. Sin embargo, pueden tener malformaciones arteriovenosas en el cerebro y eso es lo que pues vamos a ir a buscar en ellos. Hay dos tipos, la tipo 1 que es por una mutación de endobolina, que son telangiectasias mucocutáneas, epistaxis, pueden tener fístulas arteriovenosas en el pulmón y en el cerebro,
Y la tipo 2 que tiene una baja penetrancia, por lo tanto, las manifestaciones van a ser menos graves y normalmente lo que la gente aqueja es sangrados en el tracto gastrointestinal. En todos los pacientes, indistinto del tipo, pues siempre deberían tener una neuroimagen para estar seguros que no tenga una malformación arteriovenosa o para buscar que no vaya a estar haciendo eventos isquémicos transitorios por algún tipo de compromiso en el ventrículo. Entonces, este es un niño que también tenía epistaxis a recurrencia, le hicieron esta resonancia, se encontró esta lesión frontal izquierda que presentaba un realce ávido, era irregular. Cuando lo llevaron al estudio angiográfico, lo que encontraron es que pues precisamente había este nido que tenía un drenaje temprano hacia una de las venas corticales. Pues era una malformación arteriovenosa. Seguimos con el síndrome de Face. Estos, pues, son niños que tienen un daño durante la embriogénesis, que, pues, va a ocurrir una alteración en la cresta neural, como les expliqué al principio. Esto es más frecuente en las mujeres, no se sabe la incidencia. Su mismo nombre ya es un acrónimo, entonces significa malformación de la fosa posterior, hemangiomas craniofaciales, anomalías arteriales cerebrovasculares, pueden tener coartación de la aorta y defectos cardíacos, anomalías oculares y pueden tener paladar hendido y defectos supraumbilicales del RAFI. Entonces, este es un bebé pues, que tenía un hemangioma facial. Estos hemangiomas pues, es el tumor infantil más común. Solamente el 20% son sindromáticos. Cuando están en la mitad superior de la cara, pues suelen estar relacionadas a alteraciones en cerebro o en los ojos, versus cuando están pues como limitados a la región de la mandíbula. Entonces, estos hemangiomas, característicamente, vamos a ver que se comportan heterogéneos en T2 precisamente porque tienen como esos vacíos de señal pues, en la lesión. Vemos este bebé que tenía un hemangioma que estaba emergiendo desde el seno cavernoso hacia la órbita, también tenía un compromiso facial. Vemos que también tenía otro en el ángulo pontocerebeloso y también tenía una malformación de la fosa posterior con una hipoplasia del hemisferio cerebeloso derecho. Aquí, pues, cómo se comportaba después de la administración del contraste y demuestran que tienen un realce, pues, vívido. Este es otro paciente que tenía una malformación de la fosa posterior y esto que está señalando esta flecha, pues supuestamente corresponde a una malformación cortical. Y este otro paciente, entonces también vemos malformaciones corticales como hacia la cisura de Silvio, también vemos que hay una malformación del vermis cerebeloso con una hipoplasia de ese hemisferio cerebeloso. Y cuando le hicieron pues, la reconstrucción angiográfica, lo que están señalando en las flechas es que este paciente pues, tenía como una tortuosidad de las arterias carótidas internas. Lo último que vamos a revisar hoy es la ataxia telangiectasia o el síndrome de Luis-Barr. Esta es autosómica recesiva, es una atrofia cerebelar progresiva en la cual lo que va a pasar es que los pacientes se les va atrofiando el cerebelo y el vermis cerebeloso a muy temprana edad. Eso pues los va a llevar a tener problemas de estabilidad y pues de todo el desarrollo de su parte de movilidad. Y también tienen otro asunto y es que este gen se involucra en procesos de carcinogénesis. Entonces, hasta un tercio de los pacientes pueden cursar con malignidad, sobre todo linfoma, leucemia o si son adultos, cáncer de mama y cáncer gástrico. Pueden tener síntomas pues, de fosa posterior como hiperquinesia, ataxia progresiva, disartria, apraxia oculomotora o pues neurodegeneración progresiva. El diagnóstico diferencial es la parálisis cerebral, pero pues lo característico es que, miren, por ejemplo, este niño tenía un cerebelo que pues no lucía tan mal, pero con el paso del tiempo se fue atrofiando y pues esto era inadecuado para sus 4 años de edad que tenía. En esta imagen tenía 18 meses y aquí tenía apenas 4 años. Este es otro paciente que tenía 19 años también, una atrofia cerebral marcada y pues ese cuarto ventrículo vemos cómo está incrementado de tamaño. Ya esta es como una tabla resumen de las enfermedades que hablamos. Entonces, pues para
así como rápidamente recordar, neurofibromatosis tipo 1, pensamos en neurofibromas, que pueden ser cutáneos o plexiformes y que además puede tener gliomas como en el nervio óptico o en el tallo. La tipo 2, pensamos en la memotecnia misme, entonces ya sabemos, schwannomas, meningiomas, ependimomas y los parches de Chagrin. Ah, no, eso es esclerosis tuberosa, perdón. En la tipo 2, que no hay tantas manifestaciones cutáneas. En la esclerosis tuberosa, entonces vamos a pensar en los tubers. Entonces tenemos los tubers cerebrales, los amartomas subependimarios, SEGA y las alteraciones de la sustancia blanca. Y las manifestaciones cutáneas, ahora sí, los parches de Chagrin, los angiofibromas, los fibromas ungueales o las manchas de hojas de fresno. Von Hippel-Lindau, hemangiomas. Hemangiomas, hemangioblastoma, el cistoadenoma papilar del saco endolinfático que lo destruye todo. Gorlin, mucho carcinoma vasocelular y de lo que se suele morir, que es medulloblastoma desmoplásico y la queratosis odontogénica. Stroess-Weber, que son las calcificaciones, el signo de vida de tren, subcorticales, y la angiomatosis leptomeningia con esas asimetrías en el tamaño de los hemisferios. Las telangiectasias hereditarias, que si bien no son tan frecuentes en el sistema nervioso, pues vamos a pensar siempre que los pacientes puedan tener malformaciones arteriovenosas. Y el síndrome de Face, que son esos hemangiomas que se asocian pues a malformaciones de la fosa posterior.